bienvenidos a Sky en corto y el día de hoy quiero platicarles cómo remover la calcomanía esta que suelen traer nuestros carros, eh, que se quema con el tiempo y se empieza a poner oscura. La mía pues nada más está cuarteada, pero ya se empieza a ensuciar, no sé si lo alcanzan a ver allí, ya se empieza a ensuciar. Ya empecé con el tratamiento, ahorita les voy a explicar cómo funciona y les platico cómo hice el de este lado. Miren, que prácticamente ya está. Ok, para ello compré este producto, Glue Off. Hay de varios, hay uno que se llama Glue Off. Este es Glue Off. No sé exactamente qué contiene, no dice. Ya le estuve buscando y no dice exactamente qué es. Pero viene con esta espátula que básicamente tiene como unas navajas de plástico que son justamente para evitar que se raye, y trae algunas de repuesto. Sí traen cierto filo, pero pues básicamente nada más traen ahí un poquito de filo. Y la idea es aplicar el producto, este ya lo tiene, hay que dejar que pasen 15, 20 minutos y empezar a quitar. Ahora les voy a decir, del otro lado logré quitarle algunas así. Mientras más pegado a la tela están, es más fácil alcanzar a quitarles los pedazos. Muy despacio, muy despacio, pero alcanzan a salir y no tienen residuo. Ahora bien, eso que alcanzan a ver allí es el producto haciendo efecto. Esto ya lleva como 5 minutos, quizás más, unos 10 minutos. Ya está haciendo efecto para después raspar con la espátula esta. Ahora, mi sugerencia aquí es pongan protección. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a raspar, toda esa parte, todas esas grumos que ven allí, cuando tratan de quitarlos con un trapo, se vienen hacia el carro y manchan. Es muy difícil de quitar todos esos grumos porque son pegamento. Entonces, al momento que tratan de quitar el pegamento de las partes limpias del carro, quedan las manchas, quedan las tiras de pegamento y cuesta mucho trabajo quitarlas. Entonces, eso lo aprendí yo de aquel lado. Entonces, de esta forma, a la hora que están quitando con el trapo o con la misma espátula, todo ese residuo queda sobre los protectores y ya nada más doblan y tiran y listo. Ok, ahorita les muestro cómo empiezo por aquí. Ok, verán. Siempre empezar por este pedazo es difícil porque este es el pedazo que le da más sol y siento que se quema, se va quemando. Ven, todos estos, todo esto, cuando se lo tratan de quitar, se vuelve muy pegajoso y cuesta mucho trabajo quitarlo del carro. Si se les llega a pasar que le hagan así con un trapo, entonces la idea es ir poniendo todo esto aquí a los lados para que no se vaya donde está el resto del carro y luego queda muy pegajoso y es muy difícil de quitar. Ok, entonces la idea aquí es ir quitando poco a poco y no sé si alcanzan a ver.
queda residuo. Pero este residuo es más fácil quitarlo con más producto. ¿Ok? Mira. Recomiendo meter la esquina. Meten de un lado la esquina y luego meten del otro. Y luego yendo así esquinado a esquinado me resultó más fácil. ¿Ok? Entonces miren, ahorita como alcanzan a ver, déjenme acercarlo. Este residuo de aquí, le voy a poner otra vez producto y le voy a volver a pasar con la navaja, con la espátula, para que vean el efecto del líquido ahora sobre este pedazo. ¿Ok? Aquí está el líquido, se le pone ahí y lo voy a dejar 10 minutos. ¿Ok? Ahorita regreso. Ok, ya pasaron 10 minutos y como podrán darse cuenta, ya empieza a salir esa especie como de residuo, que si ustedes no le ponen esta protección y le pasan con un trapo, nada más lo arrastran a la pintura de su carro y no se puede quitar, es muy difícil porque es pegamento. Ok, vamos a ver. ¿Ven cómo va saliendo? Aquí donde topa es donde está la calcomanía, donde se quedó. Y como pueden ver, queda limpio. Ok, este pedazo, inclusive cuando le paso con la espátula, ya se siente liso. Se le sienten algunos pedacitos que se atora. Ya nada más en donde sientan que se atora, ahí le dan un poquito más y listo. Ahora, para quitar ese residuo de ahí, por eso mi sugerencia es quitar con la misma espátula, lo detienen y lo ponen a un lado. ¿Okay? No se les ocurra pasarle un trapo, porque todos los grumos pequeños quedan embarrados en la pintura de su carro y nada más ven las rayas así de pegamento y a la hora que le tratan de pasar con un trapo o algo se pone peor. ¿Ok? Ahí está. Ahora con un trapo, déjenme botar un trapo. Aquí tengo yo un trapo, un calcetín viejo. Le pasan. Ahí está. Y ya lo siento liso, ¿eh? Ahorita me acerco con la cámara. Es más, déjenme ver si lo puedo hacer de una vez. Para que lo chequen. Lo que quiero es que vean algún momento con brillo, reflejo. Pero no lo logro. Ahí se ve. ¿Se fijan? Limpio, perfectamente limpio. Ahí con el reflejo de mi dedo. Lo pueden ver. A ver si desde otro ángulo se alcanza a ver también.
Yo lo siento liso. Ok. A ver si encuentro otro ángulo. Pues no encuentro otro ángulo donde con la luz se alcanzara a ver. Mi temor es que se raye la pintura. Hasta ahorita no lo alcanzo a ver, pero si llegara a quedar un poco opaco o con algunas rayas, estoy pensando darle con polish, una pulida. Y voy a ir quitando poco a poco, hasta terminar. Ok. Ahora, como pueden ver aquí del otro lado, ya estoy puliendo. Ok. Estoy dándole una pulida porque aquí sí alcancé a ver un poco de algunos rayoncillos de la misma espátula. Pero de por sí no se nota. Solamente viéndolo así, como muy, con mucho reflejo de la luz. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Ok, este es el pedazo que ya pulí. Yo lo veo bien. No tengo máquina para pulir. Quizás con una máquina para pulir podría lograr un mejor terminado. Como pueden, no sé si se alcanzan a ver algunas rayas, algunas líneas, ahí las ven con el foco. Pero pues es que es el tipo de líneas que una máquina de pulir seguramente quita de manera más profunda. Lo que puedo hacer es seguir puliendo y ver qué tanto, pero así de golpe y porrazo, como decimos en español, siento que quedó bastante bien. ¿Ok? Especialmente si tienen etiquetas ya muy quemadas. Les voy a mostrar algunas fotografías donde los protectores esos ya están bastante quemados y se ven negros. Se ven negros, no transparentes como los míos que nada más estaban así como cuarteados. Hay unos que ya el sol los quema y se ven muy feos. Bueno, esto fue Sky en corto.